Buenos días a todos. Iniciamos este día, viernes 5 de mayo del 2023, la clase de leyes procesales de familia. La última clase habíamos iniciado hablando sobre los incidentes. ¿Logran ver la diapositiva? Sí. Ok, habíamos hablado sobre los incidentes, hemos dicho también, venimos diciendo que debemos entender por incidente, por incidencia, por juicio incidental. Habíamos hablado de los elementos de los incidentes, la finalidad de los incidentes, ¿verdad? La clasificación de cada uno de estos incidentes, ¿verdad? Entonces, acá les había mencionado. Y nos habíamos quedado, bueno, en las características también, la naturaleza jurídica, sus efectos, ¿verdad? El trámite que se tiene que hacer, el rechazo para cuando se establece. También les mencionaba, pues, los incidentes que se pueden determinar, ¿verdad? A partir de el planteamiento que se realice. Bien. Entonces, habíamos dicho también sobre la intervención el tercero excluyente, ¿verdad? Recuérdense que esto del tercero excluyente, como se los decía antes, es aquella que opera cuando un tercero ingresa a un proceso, ¿verdad? Haciendo valer una pretensión contradictoria a la del demandante y a la del demandado. Es decir, que realiza su propia petición y actos procesales asumiendo su intervención características propias, ¿verdad? Les decía que el artículo 17, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia establece que los terceros excluyentes también pueden tomar, ¿verdad?, el proceso en el estado en que se encuentran y podrán proponer las pruebas necesarias para la defensa de sus pretensiones, porque aquí no estamos hablando como el coadyuvante que va a adherirse a una de las partes, estamos hablando que es por propias pretensiones de él, ¿verdad? Que no pueden ser iguales la finalidad de la demandante, de la parte demandante y la parte demandada. Es necesario por eso recordar que el tercero no tiene calidad de parte plena en el proceso y únicamente tiene un interés jurídico seriamente fundamentado en la causa, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos decir, ¿verdad? Como les decía la vez pasada a ustedes, en un juzgado se presentó la parte demandante reclamando, ¿qué? La declaración de unión matrimonial, ¿verdad? Con X persona, quien ya había fallecido, ¿verdad? O sea, llega la parte actora, solicita la pretensión de unión no matrimonial, ¿verdad? Con X persona, ¿verdad? Que tuvo la convivencia, pero esa persona falleció, porque recordemos que la unión no matrimonial, ¿verdad? Se solicita a partir de esa modificación, de esa separación, perdón, sea en vida, ¿verdad? O sea por muerte, ¿verdad? Entonces, a partir de eso se pide la unión matrimonial. Entonces, aquí estamos hablando que una persona se presenta reclamando la unión matrimonial con un X persona que ya había fallecido. Después de incoado el proceso, el juez tuvo conocimiento de que el demandado había convivido por varios años con otra señora, es decir, tenía dos convivencias paralelas con quien había procreado familia, ¿verdad? Y en vista que existe un interés sobre la causa, es decir, de la otra conviviente, ¿por qué? Porque, ¿verdad? Alegando que no es cierto que la conviviente que ha peticionado, ¿verdad? Se declare la unión no matrimonial, ¿verdad? No era singular porque el señor estaba con otra, ¿verdad? Entonces puede venir ahí el interés de esta persona, o sea, de esa otra conviviente, no es que se declare la convivencia, ¿verdad? Simplemente viene a manifestarse que ella fue otra conviviente del causante, ¿verdad? Y entonces que había entablado familia. O sea, al final, si bien es cierto, me podrían decir ustedes, pues sí, pero es como la parte demandada que quisiera que no se le pudiese establecer la unión no matrimonial, pues sí, pero acá no es parte demandada porque esta persona, pues no, ¿verdad? No tiene calidad de heredero, como lo dice el 126, ¿verdad? O en todo caso sus hijos, ¿verdad? Si los hubiera, ¿verdad? O sea, aquí el juez puede decir o resuelve ordenando integrar el litisconsorcio y en consecuencia manda a emplazar a los interesados que conformaría el litisconsorcio necesario. ¿Para qué? Para que contestara la demanda dentro de los 15 días contados a partir de la notificación, ¿sí? Este ejemplo creo que ya se lo había dado a ustedes en clases anteriores, pero también es muy atinente para los terceros excluyentes, para que lo tomen en cuenta, que esta persona viene a incluirse acá. ¿Sí?
Sobre este caso es muy importante porque la pretensión de la persona que ingresó al proceso es excluyente, como les dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también pretende la declaración de unión no matrimonial y por el hecho de ser opuesta a las pretensiones no puede dar lugar a un litisconsorcio, ya que el litisconsorcio, ¿verdad?, requiere que la persona que ingrese al proceso se identifique con una de las partes, cosa que no acontece en el presente proceso, ¿sí? ¿Sí? Porque no se identifica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerdo yo una convivencia de unión matrimonial, creo que ya se los había explicado a ustedes, que hubo, ¿verdad? Sobre todo estas personas traileras, ¿verdad? Que tienen convivencias, varias convivencias a partir de su trabajo. Es decir, porque como se andan desplazando de un lugar a otro en el país, ¿verdad? Entonces pueden ellos perfectamente entablar una convivencia. ¿Por qué? Porque siempre viven fuera de casa, pues. Entonces, un señor tenía, ¿verdad? En 3 convivencias, recuerdo yo, una en San Salvador, otra en San Vicente y otra en San Miguel, ¿verdad? Paralelas, y con las 3 había tenido convivencia, o sea, había tenido una convivencia y también hijos, ¿verdad? Entonces, se había solicitado por una de ellas cuando el señor falleció la unión no matrimonial a partir de que el señor, pues obviamente trabajaba en una empresa, ¿verdad? Y cotizaba seguro. Y lo que quería la señora era que obviamente, pues, gozar de esos beneficios del seguro social, ¿verdad? Entonces, y se da cuenta en el trámite que habían 3 convivencias donde en los 3 hogares habían hijos, ¿verdad? De parte del señor en similares edades. Entonces, las conviventes, a partir de esa publicación que se hace y que es el emplazamiento del demandado, ahí se logró determinar, ¿verdad?, que el señor tenía esa convivencia. Otro caso que me recuerdo yo que había visto es recuerdo que fue en Soyapango, en juzgado de familia de Soyapango. En este caso, ¿verdad?, el señor había estado digamos, con la conviviente madre y con la hija. O sea, con la madre y la hija había estado haciendo una convivencia el señor. Entonces las dos estaban reclamando la convivencia, ¿verdad? Entonces, aunque pues sí, usted me podría decir, bueno, pero en este caso la madre, ¿verdad? ¿Cómo es que logra, bueno, madre e hija, cómo es que logran estar en esa posición antagónica, ¿verdad? De estar contradictorias madre e hija, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, recuerdo que entraron, ¿verdad?, a conocer. La madre no logró demostrar la convivencia que ella tenía. ¿Por qué? Porque como esto es sujeto a prueba, ¿verdad?, en el proceso. Y la hija, ¿verdad?, posteriormente inició el proceso. Es decir, el primer proceso, madre e hija, la hija se vino a incluir al proceso, contesta la demanda, ¿verdad? Y a la vez, reconvino por la misma situación, ¿verdad? Entonces, se llevó el proceso. ¿Se acuerdan cuando les dije yo que en la preliminar, si no llegan a la asistencia las partes, la parte demandante, las cosas vuelven al estado en que se encontraba? Pues eso sucedió con la hija. No llegó el abogado ni la hija. Las cosas volvieron al estado en que se encontraban. Y la madre llegó hasta sentencia. Y en la sentencia la madre no logró demostrar, comprobar testimonial que realmente era la conviviente. Posteriormente y el último día, porque recordemos que conforme el 118 del Código de Familia establece que tiene que ser la convivencia, ¿verdad? Entablada, bueno, antes era 3 años y para la convivencia que los convivientes tuvieran, ¿verdad? Y eso tendría que demostrar, pero también que durante el año siguiente a la ruptura, ¿verdad?, ellas podían entablar la acción ¿cuál? La de unión matrimonial, pedir que se declare judicialmente. Posteriormente, con las reformas que se le hicieron por ahí por el 2000, ¿qué? 12, 14, el código de familia se invirtió. Es decir, hoy en día solo se requiere que una persona conviviente tenga un año, una pareja de convivientes tengan un año en convivencia, ¿verdad?
Y para solicitar esa convivencia a partir de la ruptura, como les dije antes, sea por muerte o sea por separación, la ley habilita 3 años. Entonces, en este caso, y como era, ¿cómo que le llaman esta? Era el supuesto de la irretroactividad de la ley, ¿verdad? En estos casos, como son de orden público, le operaba a esta persona, entonces ahí logró introducir nuevamente la demanda el último día de plantear la acción, ¿verdad? Y pues siguió y la hija sí comprobó que en realidad estaba en convivencia con el señor, ¿verdad? Entonces, esto para ponerle que, ¿verdad? Excluyente, la madre ya no logró entrar acá porque ya se había sentenciado que ya no era conviviente, pero podía ella perfectamente determinar a partir de que no estaba, ¿cómo que se llama? Que el Señor no había una singularidad, porque son los elementos que establece el 118 para la singularidad. Dígame, Noemi. En este caso, si la madre hubiera podido comprobar, ahí sí se hubiera podido dar el litisconsorcio. Ok, mire, el litisconsorcio siempre se debe entablar, ¿verdad? Por lo que habíamos hablado, habíamos mencionado la vez pasada, del 15 en siguiente, ¿verdad? O sea, la madre perfectamente pudo nuevamente integrar el litisconsorcio. ¿Para qué? Ella lo único que iba a desvirtuar es que realmente iba a demostrar que realmente no había la singularidad. El 118 dice que debe ser pública, notoria, singular, ¿verdad? Continua la convivencia, ¿sí? Son los elementos que el juez debe tomar en cuenta y que se le debe demostrar para declarar judicialmente la unión matrimonial, ¿sí? Pero en estos casos de convivencia se exige por lo menos que la convivencia haya una singularidad, es decir, que sea de sexo opuesto, ¿verdad? Y que sea única. O sea, es decir, como en el matrimonio, pues, o sea, en el matrimonio usted se casa, Noemí, o sea, con su esposo, pero no, aquí nosotros no aceptamos Sí, el hecho de que, aquí no se acepta el hecho de que usted se case con 3 hombres, por decirle el caso, y sea válido, porque ujú. las 2 siguientes a su primer matrimonio son nulos. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de eso, del matrimonio, verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? No se puede. Entonces, acá, pero sí puede entablar el litisconsorcio, es decir, tomarse Ok. como parte. En este caso, Ah, ok. tercero excluyente. Oye, Excluyente, sí. sí, Exacto. Gracias, Lick. es tercero excluyente, ¿verdad? Sí. Ujú, Ok, ujú. ok, Sí, bien. sí. Gracias, Lick. No hay más preguntas, ¿o sigo? Bien, entonces, como les mencionaba, ese era el caso que se puede determinar, ¿verdad? Para establecer un litisconsorcio, ¿verdad? Por el hecho de ser opuesta a las pretensiones que pueden no dar lugar a un litisconsorcio. Recordemos que el litisconsorcio requiere que la persona que ingrese al proceso se identifique con una de las partes, caso que no acontece en el presente caso del excluyente. Cuando digo que se identifique con una de las partes es tercero coadyuvante, ¿sí? Porque puede alinearse a la parte demandante o la parte demandada. Cuando en ese caso de coadyuvante les ponía yo siempre el mismo ejemplo de ¿cómo que se llama? La unión no matrimonial. ¿Se acuerdan cuando les decía que el 124 del Código de Familia establece todos los requisitos que deben de tener la sentencia de unión no matrimonial? Y dentro de esos, ¿verdad? El tiempo que se establece esa convivencia puede servir ¿para qué? Para el reconocimiento de los hijos que hayan procreado en esa convivencia, valga la redundancia, los convivientes, ¿sí? Entonces, acá el hijo, les decía yo en su momento, les daba el ejemplo, que el hijo no tiene interés que su madre se declare judicialmente la paternidad de su madre, ¿sí? Pero sí tiene interés de que su padre, ¿verdad? El reconocimiento, la declaración judicial de paternidad de su padre. En este caso, eh, en el tiempo que se establece, pues obviamente se va a determinar la presunción de qué, la presunción del hijo, ¿verdad? Entonces, esa era la que le mencionaba para este caso. Sí, bien. En cuanto a la integración del litisconsorcio, le mencionaba, ¿verdad? Es necesario, esta puede ser integrada en cualquier estado del proceso antes del fallo, ¿sí? Cuando digo cualquier momento del proceso antes del fallo, porque estamos en la fase cognitiva, desde la presentación de la demanda hasta antes del dictado del fallo, que estamos hablando
en la audiencia de sentencia. El artículo 16, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Lo establece. Lo mismo sería en el caso de la intervención de terceros, que lo establece el 17 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? En la práctica, cuando se presenta uno de estos casos para efectos de ordenar su integración, únicamente se apersona al interesado y el juez resuelve sobre lo expuesto en el escrito de presentación, y esto sin más trámite, es decir, resuelve de pleno, de pleno derecho, ¿verdad? No sería la palabra más adecuada, pleno derecho, sino que se resolvería, ¿verdad?, sobre esa situación. Perdón, aquí las palabras que uso, pues, pero el juez debe resolver el escrito de la presentación donde se está integrando, ¿verdad?, este litisconsorcio. En relación a esta práctica, cabe hacer el análisis, ¿verdad?, como que es comprensible, la resolución que se emita tendrá digamos, un efecto en el proceso y repercutirá en alguna de las maneras, ¿verdad?, a las partes que lo conforman. Esto da lugar, ¿verdad?, a pensar que sería mejor, ¿verdad?, aplicar un tratamiento diferente a este. Dicho tratamiento debe ser un trámite incidental, pues como lo señala el artículo 57, al referirse a incidentes, deja la puerta abierta para que se pudiera debatir, ¿verdad?, cualquier clase de incidentes, teniendo en cuenta que la finalidad de esto es depurar y sanear el proceso. Sobre esto, Vescovi ha mencionado, al referirse sobre la intervención de terceros, expresa que en general los códigos no establecen la intervención de terceros expresamente y algunos ni tácitamente, ¿verdad? Y se entiende, sin embargo, que la resolución, digamos, la solución lógica, refiriéndose ¿verdad?, al trámite para integrar terceros, ¿verdad?, puesto que el juez debe de verificar los presupuestos, donde se determina obviamente la competencia, la conexidad, el interés, etcétera, que se hagan admisibles a la intervención, ¿verdad? Y si no cumplen, pues la rechazará la tercería, por lo cual se considera que hay una cuestión, ¿verdad?, incidental de previo y especial pronunciamiento. No es posible que sin más, ¿verdad?, se introduzca un tercero y haya sustanciado todo el proceso principal con su intervención, ¿verdad? Por eso Vescovi opina que la incorporación de un tercero al proceso debe dársele un trámite incidental, pero digamos esto tomando una manera más extensiva y llevarlo incluso hasta incorporar el litisconsorcio necesario, pues como se ha venido hablando, ¿verdad?, que las instituciones en estudio permiten una intervención de sujetos que se encuentran fuera de la relación procesal, ¿sí? Y que mediante esto, pues se integran y pueden en alguna manera afectar los intereses que las partes tienen en el proceso, ¿verdad? Mediante el trámite del incidente, debemos decir, válidamente podría concedérsela a las partes de oportunidad. ¿Para qué? Para que viertan su opinión sobre la procedencia o improcedencia de dicha incorporación al proceso y que puedan ofrecer, ¿verdad?, las pruebas para sustentar lo expresado, lo que se ha expresado y, digamos, permitiendo con ello que la resolución que se dicte en torno al incidente goce, digamos, de una certeza y seguridad, ¿verdad?, en relación a la admisión o no admisión de las personas que pretenden ingresar al proceso y sobre todo, por respetar el derecho de audiencia y defensa de las partes. Esta oposición expresada es compartida también por el doctor Valencia y otros abogados que han sido entrevistados, ¿verdad? El hecho que en los mismos, no entrevistados, sino que ellos han sido, pues, tomados en cuenta sus argumentos, ¿verdad? Porque como juristas también dan una incidencia sobre esto, pues para que lo que debemos de entender sobre los incidentes y quienes manifiestan, ¿verdad?, que se debe dar un trámite, ¿verdad?, a esto, que se faculta a la parte para que pueda ponerse y ofrecer pruebas, bueno, cuando incluso, bueno, lo consideren necesario para evitar que se incorporen terceros al proceso, ¿verdad?, que no van a venir más que solo a ofertarlas en sus pretensiones, ¿verdad? Otro incidente que les había mencionado yo, el justo impedimento. Y con relación a este tema, o sea, el injusto impedimento, no existe digamos, una definición doctrinaria que conceptualice el justo impedimento. Sin embargo, el Código Procesal Civil y Mercantil hace referencia, ¿verdad?, que al impedido con justa causa, y no solamente el Código Procesal Civil y Mercantil, sino que también la Ley Procesal de Familia, que el impedido con justa causa no le corre término,
¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Siguiendo sobre esta situación, ¿verdad? El no tomar, o sea, porque tiene justificación, tiene que determinarse puntualmente, ¿verdad? No, porque en materia de familia recordemos que no existe rebeldía, ¿verdad? Como en códigos en el civil. En materia de familia, no, les decía yo por lo que decía el artículo 92 de la Ley Procesal de Familia. Sin embargo, ¿verdad? En estos supuestos, ¿verdad? Del justo impedimento, obviamente, si no llegaran a una audiencia, por ejemplo, en la audiencia preliminar, el artículo 112 de la Ley Procesal de Familia, 111, 112, ¿verdad? Hablan sobre la inasistencia, ¿verdad? De la Ley Procesal de Familia, pueden tomárseles, la consecuencia es que se le pone, las cosas vuelven al estado que se encontraba, si no vino la parte demandante o reconveniente. Y a la vez, ¿verdad? Se le pone una multa, ¿verdad? Entonces, en ese caso es, digamos, la sanción que da la Ley Procesal de Familia. Sin embargo, pueden haber situaciones que realmente en el camino pasen, como cuáles me podrían decir ustedes, como por ejemplo, que tuvo un accidente, porque recordemos el último accidente que hubo en nuestro país con respecto ¿cómo se llama? A la calle de los Próceres, donde están por la UCA, ¿verdad? Con esa rastra. ¿Qué pasó ahí, verdad? El hecho de que una persona venían y tuvieron un accidente, eso le genera, ¿verdad? Un justo impedimento que puede ser que salga en los medios de comunicación y todo. Entonces, y eso todavía puede ser notorio, ¿verdad? Entonces, esa consecuencia hace que realmente, ¿verdad? Hay una justificación y hay que plantearse, ¿verdad? Ya sea por medio de un recurso, un incidente por medio de recurso de revocatoria con apelación de subsidio, de apelación, en el evento sea posible, o de justificación nada más, ¿verdad? En la aplicación de justo impedimento en materia de familia, debo decir, ¿verdad? Las figuras de rebeldía y de la de deserción, como les había mencionado, no son aplicables, ya que en cuanto a la deserción, esta opera cuando el impulso del proceso es a instancia de parte, como el procedimiento civil, pero en materia de familia, ¿se acuerda cuando vimos la oficiosidad del juez que establece los principios del artículo 3 de la Ley Procesal de Familia? El juez debe darle impulso al proceso, o sea que nunca va a ser a petición de parte como en procesal civil, ¿verdad? Es decir, que ellos estén dando el impulso, ¿verdad? En las partes. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Puede determinarse que esto, pues, obviamente la deserción o la rebeldía no opera, ¿verdad? Como ya también les había mencionado, ¿verdad? La deserción, obviamente la deserción es aquel que no se le da el impulso al proceso y se deja, ¿verdad? Votado. Anteriormente a esto existía la figura de la ineptitud de la demanda. Y una de esas, pues, lo había hecho por jurisprudencia emanada por la Sala de lo Civil. Decía que el hecho, la falta de interés en la causa, lo volvía inepta la demanda, es decir, que ya no tramitarla, ¿verdad? Eso sería para declararla inepta y obviamente, pues, cerrar de casa. Pero en familia no, como le vuelvo a decir, ¿verdad? La deserción no puede ser aplicada en materia de familia. ¿Por qué? Porque este impulso del proceso es de oficio y si está expresado en el artículo 3, literal B, ¿verdad? Donde dice que iniciado el proceso, esto es siempre la Ley Procesal de Familia, obviamente, que iniciado el proceso, este será dirigido e impulsado de oficio por el juez, ¿verdad? La rebeldía, insisto, no es aplicable en materia de familia, ¿verdad? Por lo que dice el artículo 92, el cual establece que en los procesos de familia no habrá declaratoria ni acuse de rebeldía. No obstante, en lo dispuesto en el artículo, ¿verdad? El que les menciono, el 92, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que constituye un principio general del derecho, el cual es aplicable en materia del proceso de familia, ¿verdad? De que los intervinientes en la misma puedan justificar las circunstancias que les han impedido cumplir con las cargas procesales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justificación puede establecerse, ¿sí? Dentro de este incidente, recordemos, ¿verdad? Surgen elementos los cuales sustentan, digamos, el origen o fundamento del justo impedimento. ¿Como cuáles me pueden decir ustedes? Y que los habla el civil, el caso fortuito y fuerza mayor,
como el ejemplo que les he mencionado, ¿verdad? Del accidente. El artículo 43 del Código Civil, cuando al referirse a esto, se expresa que la fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto, a que no es posible resistir, como un náufrago, un terremoto, un apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. Ahí lo menciona ese artículo 43 ¿Qué artículo, del perdón? 43 del Código Civil. Eso establece como la fuerza mayor o caso fortuito, ¿verdad? En este punto, el Código Civil, recordemos, no hace distinción entre lo que se podemos entender por caso fortuito y fuerza mayor. No obstante, la doctrina, ¿verdad?, le especifica la diferencia entre una y otras, defendiéndolas, ¿verdad?, en cada una. Es decir, por lo que les mencionaba yo a ustedes antes, que los códigos en realidad no deben de ser como un librito, ¿verdad?, que deben de estar todo conceptualizado y ahí todo determinado, sino que simplemente nos dan pautas para dar trámite al proceso, ¿verdad? Esto de conceptualizar y todo ya lo determina la doctrina, ¿verdad? Cómo se ha ido estudiando cada causa, ¿verdad? Y así como se han ido estableciendo, ¿verdad?, qué podemos entender por caso fortuito. Y así como se ha entendido que el caso fortuito es el acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible que impide en forma absoluta el cumplimiento de la obligación, ¿sí? Eso se podría entender como caso fortuito. Claro, eso es un concepto que le estoy poniendo porque pueden haber muchos más, como les repito, porque la doctrina así lo establece, ¿verdad? También se ha entendido como fuerza mayor es el hecho de que el hombre, digamos, el hecho del hombre, ¿verdad?, que es previsible pero inevitable, que impide también, ¿verdad?, de forma absoluta el cumplimiento de la obligación. Es decir, que el caso fortuito, digamos, guarda relación con los hechos de la naturaleza. Por ejemplo, el desbordamiento de un río, los terremotos, las tempestades, huracanes, por ejemplo, las pestes, los incendios, en tanto que la fuerza mayor se origina en hechos lícitos o ilícitos del hombre, como por ejemplo la guerra, la coacción material en el caso de las huelgas y otros similares que pueden haber, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer la diferencia entre lo que vamos a entender por caso fortuito y fuerza mayor. El caso fortuito, le he mencionado que guarda relación con los hechos de la naturaleza. Y el caso de la fuerza mayor se origina en hechos ilícitos o ilícitos del hombre, ¿verdad? Y que obviamente, ¿verdad?, obstaculizan, ¿verdad?, poder hacer una acción por parte de las partes, sean materiales o técnicas, ¿verdad? Sobre esto, pues se tiene establecido por criterio de Cámara que el justo impedimento debe tramitarse, ¿verdad?, por vía incidental, ¿verdad? Porque pues sí, eso obviamente, como les repito, sea que lo interpongan por medio de los medios de impugnación, sea porque lo interpongan por medio de incidentes propiamente, ¿verdad? Es decir, por este medio justifico mi incomparecencia, tal acto judicial que se realizó, sea audiencia, sea una inspección, etcétera, ¿verdad? Se sostiene que en este principio es incluso, ¿verdad?, en la Cámara ha establecido que comprende, ¿verdad?, que lo esencial en estos casos de justo impedimento, ¿verdad?, en un juicio de familia, ¿verdad?, se puede determinar, ¿verdad?, ya sea por manera incidental, como les repito, como digamos que recurso, como les decía a ustedes, ya sea por un escrito que plantea un incidente, ¿verdad? Y como les repito, este principio es general del derecho que trata de una norma abierta, ¿verdad?, con carácter general, extensivo y no solo a las partes, sino a todas aquellas personas que deben de intervenir en el proceso. Cuando me refiero a todas las personas que deben de intervenir en el proceso, obviamente estoy refiriéndome a los terceros, ¿sí?, sea coadyuvante, sea excluyente, ¿verdad? Entonces, ahora bien, el criterio de Cámara, ¿verdad?, que se menciona en este sentido, ¿verdad?, se ha mencionado, pues, que, por ejemplo, Cámara lo ha dicho así, ¿verdad?, que en un juicio de familia, por ejemplo, de modificación de sentencia, el demandante contra la demandada, que el juez acuo dicte una sentencia, digamos,
interlocutoria en la cual declare sin lugar la solicitud hecha por el apoderado de la parte demandante, respecto a que se notificara nuevamente el decreto de admisión de la demanda, basándose en resolución de considerar que el hecho alegado como incidente por el recurrente no es de los regulados en el 57, ¿verdad? Porque podemos decirlo así, ¿verdad? Que es decir, que se les vuelva a notificar la parte, el auto de admisión, pues. Entonces el juez puede decir que no es un regulado en el artículo 57, ¿verdad? Que el auto en que se admitió la demanda se notificó en legal forma y que solo la circunstancia que él haya estado fuera del país cuando se le notificó la resolución no basta para que el tribunal ordene que se efectúe nuevamente ese acto de comunicación, ¿verdad? Antes se daba el hecho porque, pues en materia indistintamente en cualquier causa que pueda ser, no solamente en familia, ¿verdad? Se tenía que dar, ¿verdad? Las notificaciones en la sede del tribunal, ¿verdad? Si no, pues, si estaba fuera de la sede del tribunal, ¿verdad? Lo remitía mediante provisión para el juzgado que esté más cercano al lugar o a la oficina que se encuentre por parte del abogado. Es decir, la oficina era física en la que se determinaba, no era electrónica. Hoy en día, pues con esto de la creación del SNE o Sistema de Notificación Electrónica, ha cambiado el supuesto, ¿verdad? Pero cuando les estoy hablando sobre esto digamos, del acto de comunicación y que quiere que se le comunique a X abogado, ¿por qué? Porque no estaba en el país, ¿verdad? Hoy en día es un tanto, digamos, difícil de demostrar, pero yo le estoy poniendo difícil de demostrar porque se hacen por medio de correo electrónico, pues a eso me refiero, pero en este caso, ¿verdad? Que le estoy poniendo, imaginémonos que no tenga este sistema de notificación electrónica el abogado, ¿verdad? Y tenga su oficina cerca del tribunal, ¿verdad? En la sede del tribunal que se encontraba, pero él se fue del país por A o B circunstancia, ¿verdad? Entonces, y aquí pues se puede establecer, ¿verdad? Que él quiere pues que se le efectúe nuevamente ese acto de comunicación, ¿verdad? Ahí tendría que valorar el juez y volverlo a hacer, ¿verdad? Y que haga digamos, un justo impedimento por lo cual él no pudo, porque recordemos que en estos autos de admisión incluso se pueden hacer requerimientos, ¿verdad? Y se les haya dado un plazo corto, ¿verdad? Para presentar X documentación y no la haya podido subsanar el abogado, ¿verdad? En ese supuesto, ¿verdad? También recordemos que el artículo 58 de la Ley Procesal de Familia habla sobre los conflictos de competencia, recusación e impedimento y la acumulación de procesos, que no son los únicos casos que se deben de tramitar por vía incidental, ¿verdad? Sobre la mención que hace este artículo, recordemos, es enumerativa, no taxativa, por lo que debe dilucidarse por esa vía toda cuestión accesoria al proceso, ¿sí? Eso tómelo y póngaselo siempre en mente, ¿verdad? Porque les puedo preguntar eso en examen, ¿verdad? Ahora bien, conforme al artículo 57 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Se determina ese supuesto. Y por consiguiente, ¿verdad? El pedir que se ventile mediante incidente la cuestión alegada, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que le estaba poniendo de la modificación, que no se le notificó el auto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debido a que el día que fue notificada la admisión de la demanda se encontraba fuera del país, etcétera, etcétera, el abogado, ¿va? Y de ahí que según el principio general del derecho relativo a que el impedimento con justa causa no le corre término. ¿Por qué? Porque se ve limitado para pronunciarse respecto a una resolución que además incluyó el rechazo de la pretensión, porque puede haber en esos casos que la resolución de la admisión, por ejemplo, le haya rechazado pretensiones conexas. Si estamos hablando de declaración judicial de paternidad, si estamos hablando de nulidad de matrimonio, si estamos hablando ¿de qué otra podría ser? Pérdidas incluso de la autoridad parental, ¿verdad? Que se resulta improcedente, que se hace efectivo los derechos de las partes, ¿verdad? Entonces, para recurrir sobre esa situación en la cual no se le incluye la pretensión conexa de daño moral, pues ahí también pudiese pedir el abogado, ¿verdad? Que se le notifique, ¿verdad? Obviamente tiene que determinar un justo impedimento. Obviamente el apelado al responder, o sea, la contraparte, ¿verdad? Al responder a agravios, ¿verdad? Debe solicitar obviamente la inadmisibilidad del recurso, porque eso es lo que va al final a hacer, ¿va? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Pero eso siempre y cuando se ha tablado la litis, claro está.
Porque puedes alegar pues que todas las obligaciones del procurador, ¿verdad? De que están contenidas, incluso que el abogado puede, pues obviamente, tiene la obligación de representar a la parte demandante o demandada, ahí tiene que estar pendiente de los procesos, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad? Pero, repito, eso de la, ¿cómo que se llama? El justo impedimento se tendría que establecer, ¿verdad? Puntualmente para determinar qué es lo que se pudiese hacer, ¿verdad? Qué se podía justificar. Obviamente, si hay prueba que lo determinen, pues se le da trámite. Debemos de recordar que en este caso el principio general se trata de una norma abierta, con carácter general del derecho, insisto. Además, se expresa el valor de justicia y por naturaleza es aplicable a todas aquellas situaciones jurídicas que representan para el particular cargas procesales, ¿no? Ya sea respecto a situaciones que les afecten, ¿verdad? O que le beneficien y que por la concurrencia de causas que encajen dentro del principio no les sean posibles su cumplimiento en tiempo. ¿Sí? Eso para que tomen en cuenta esa situación, ¿verdad? Ahora bien, el principio, ¿verdad? Esto de general que les hablo, por tratarse de cuestión incidental, debe solicitarse por quien padeció el impedimento, o sea, el justo impedimento, y darse el trámite, ¿verdad?, respectivo para probar los medios pertinentes, los hechos alegados que impidieron estar presente en la República, ¿verdad? O sea, me refiero en El Salvador, ¿va? Al momento de la notificación, ¿verdad? Debemos decir que un incidente, ¿verdad? Se trata de una cuestión accesoria, repito, que se plantea dentro del proceso o con motivo de él, pero siempre dentro del curso de la instancia, debiendo ser amplia. Por consiguiente, toda interpretación que se realice en los artículos, incluso del 57 y 58 de la Ley Procesal de Familia, que como ejemplo, ¿verdad? He mencionado, ¿verdad?, sobre esto de los incidentes, ¿verdad? Y otro tanto experiencia, pues, forense también debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que indican otros supuestos incidentales, ¿verdad?, que pudiesen ser un justo impedimento, ¿verdad? ¿Para qué? Para pedir, pues, también las nulidades o, en todo caso, de negación de prueba anticipada, entre otros que pueden haber establecido. Recordemos que la audiencia preliminar en la ordenación de prueba conforme al 109 de la Ley Procesal de Familia, ahí se verifica la admisibilidad de la prueba. Y si el abogado o abogada no compareció o la parte demandada no comparece como abogado, no obstante se le haya emplazado por su medio, ¿verdad? Esto podría decirse, ¿verdad?, que tenía la posibilidad de rebatir la prueba, pero si no llegó, ¿verdad? Entonces, el supuesto de la ley dice que si no llegan las partes, pues obviamente se nombra un abogado de oficio por parte del juez, pero la audiencia preliminar no se detiene ni el proceso, ¿verdad? Entonces, debemos decir que la obligación del juez que conoce el proceso, ¿verdad?, o le corresponde, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, digamos, en el lugar, ¿verdad?, o no el impedimento que alega el recurrente, calificando si se trata un caso de fuerza mayor que sea atendible, ¿verdad? Eso a partir de los hechos que se les ponga por parte de el peticionario. Esto conforme al artículo 60 y 61 de la Ley Procesal de Familia, sin que la resolución corresponda a un prejuzgamiento de la Cámara, ¿verdad? La cuestión que motivó el fallo se decidió en forma afirmativa, ¿verdad?, podemos decir, ¿verdad?, en el sentido que proceda a tramitar por medio de incidente el impedimento con justa causa, ¿verdad? Porque también puede pasar el hecho de que el juez o jueza de familia, pues, si estaba en audiencia de sentencia, ¿verdad?, y no llegaron las partes, lo procedente que tienen que hacer, si no hay justo impedimento del juez o jueza, dictar la sentencia que legalmente corresponda. Es decir, si no se le presenta prueba, ¿verdad?, con la que se va a determinar la pretensión planteada, es declarar sin lugar sobre la petición que se le está haciendo, ¿verdad? Pero si en ese caso se falló, pues el abogado pues tiene que presentar para el justo impedimento y presentar el recurso que legalmente corresponda, ¿va? Fundamentarlo obviamente conforme a lo que establece el artículo 43 del Código Civil, 57 y siguientes, así como el 160 y 161 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para
para, o buscar, ¿para qué? Para que revocar la resolución impugnada que desestimó la petición incidental, vaya en consecuencia ordenar el trámite del incidente respecto a los hechos alegados, ¿verdad? Sin el evento, pues también no se le da trámite a un incidente, ¿no? Entonces, sobre esto podemos ver o apreciar claramente, ¿verdad? La dificultad que presenta la deficiencia en torno al conocimiento de los incidentes, ¿verdad? Que pueden darse en materia procesal de familia, ¿verdad? Y otra parte, se sustenta que se tramita por vía incidental el justo impedimento, ¿sí? También podemos decir el justo impedimento a cambio de testigos. ¿Se acuerdan que también esto se lo puse a ustedes en su momento hasta por laboratorio, ¿verdad? Es importante analizar, ¿verdad? Dentro de este tema es que existen ocasiones en las que debido a diversas razones los testigos que las partes ofrecen en la demanda no pueden comparecer a rendir su testimonio, motivo por el cual se ven obligados a solicitarse sustituida por otro testigo. Les decía yo, por muerte, por situaciones que atenten contra la vida del testigo y por ende el testigo se haya ido del país o porque el testigo cayó en coma, qué sé yo, ¿verdad? Muchas situaciones que pueden pasar al testigo que no se pueden prever de aquí, desde la interposición de la demanda hasta el dictado de la sentencia, ¿vale? Por eso es de considerar que si bien es cierto la ley procesal de familia en su artículo 44, inciso segundo, ¿verdad? Señala que deben de nominarse los testigos en la demanda o en la contestación de la demanda. El motivo de esto es por el principio de la inviolabilidad de la defensa y el principio de la lealtad procesal, ¿sí? Eso ya creo que ya lo vimos al inicio bueno, no creo, ya lo vimos al inicio de este curso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las partes tengan conocimiento de que las pruebas van a tener que defenderse, pero dicha prueba se recibirá hasta la audiencia de sentencia, ¿sí? Eso lo establece pues el artículo 116 de la Ley Procesal de Familia. Y puede ocurrir, como ya mencioné, ¿verdad? Que el testigo no puede comparecer a rendir su testimonio y por consiguiente la parte solicita se sustituye el testigo por A o B circunstancia, obviamente la va a demostrar y dicha sustitución, ¿verdad? Si no fuese permitida, dejará la parte impedida para poder establecer su pretensión o defender de su contraparte. Pero también es de permitir la sustitución sin más trámite que la solicitud y que podría dar lugar a maniobras fraudulentas de las partes, de manera que podría ofrecer testigos y luego sustituirlos, atentando contra el principio de lealtad y defensa procesal que he mencionado anteriormente, ¿verdad? En relación a este punto, pues un juzgado de familia, ¿verdad? Se pudiese decir, o bueno, los juzgados en familia pueden resolver, ¿verdad? Darle trámite incluso de incidentes a la solicitud y que pueden decirse que está pegado derecho, ya que la ley al referirse a los incidentes en general no menciona cuáles deben de dársele, sino que solamente menciona que se tramitarán por vía incidental toda cuestión accesoria. Así lo insisto, como lo dice el artículo 57 de la Ley Procesal de Familia. En el caso, cuando los testigos no pueden comparecer y se solicita, se sustituye por otro, ¿verdad? Se está frente a algo accesorio en el proceso, ya que tendrá un defecto entre el mismo, tanto su admisión como su denegatoria. Por lo tanto, se estará ante un incidente procesal, el cual no va contra el principio de lealtad o inviolabilidad de la defensa. ¿Por qué? Porque se pone en conocimiento de la parte contraria tal pretensión y de la cual está también que puede oponerse y defenderse ofreciendo prueba en contrario sobre el mismo, ¿verdad? Sí, antes de que se me olvide, que era parte de lo que le iba a poner. Ok, Elena se fue. Ok, Elena, no hay problema. No hay problema, Elena. Antes de todo, no sé si lograron ver sus notas, ¿verdad? Pero quería ver que estuvieran todos, porque no he visto que nadie ha pedido examen diferido, al menos a mí no me parece, ¿verdad? Sí, nadie me ha mandado mensaje. Ahora bien, sobre eso debo de decirles a ustedes, ¿verdad? Que el examen lo voy a desarrollar la próxima semana, o sea, lo voy a resolver para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Y especifiquen sus notas. Pero necesito saber si bien lograron ver sus notas. Antes de que se me olvide, porque se me había olvidado decirles eso. Sí, licenciado. Yo sí logré ver. Ok. Entonces, sí, porque ahí van las notas
¿verdad? De ustedes, insisto, llevan el laboratorio, llevan la nota del laboratorio y del examen. La nota del laboratorio, en su mayoría, ha sido condescendiente, pero sigan las indicaciones, por favor, para que puedan tener una mejor nota ustedes, ¿verdad? Eso les beneficia, sobre todo el laboratorio, para que ustedes puedan tener una, ¿cómo que sea? Una mejor nota, ¿verdad? Y el examen, recordemos que vale el 70% y el 30% la actividad, ¿verdad? Académica, que es el laboratorio generalmente. Recordarles que la otra semana vamos a hacer el laboratorio. El examen, si no me equivoco, es de esta a la siguiente, ¿verdad? Me corrigen, el examen de la materia. O me corrigen, quienes tengan a la mano lo del examen. Es el 19, licenciado. Ok, estamos hablando, gracias. Estamos hablando entonces, cabal, de esta semana, de este viernes al otro, ¿verdad? Entonces, para que pongan atención, ¿verdad? Porque sobre esto, aunque la universidad nos dice qué vamos a hacer, pero entiendo que va a ser casuística, va para el caso de ustedes, ¿verdad? Entonces, voy a ver si hago el parcial. Yo generalmente el laboratorio que se les ponga a ustedes va similar al examen para que ustedes pues tengan ese espacio de poder obtener una mejor nota. Si se han fijado, así va. Bien. No sé si hay preguntas de esto, de lo que estoy hablando del examen, pues porque eso era lo que se me había olvidado decir, lo que era la indicación al principio que iba a establecer y se me había escapado. ¿Sí, no? Los escucho o no, nadie me está escuchando. Por mi parte, no, licenciado. Gracias, Roxana. Bien, debo entender que los demás en ese mismo sentido. Como les decía, sobre esto, sobre lo que estamos hablando sobre el justo impedimento, podemos decir incluso, ¿verdad? El caso, ¿verdad? Que un juicio, ¿qué? De familia, la parte demandante contra la parte demandada, se interpuso la demanda y se ofreció como prueba X y a la otra, pues prueba Y, ¿verdad? Y una vez realizada la audiencia preliminar y en razón de que el actor no había proporcionado la dirección de los testigos, se le previene que lo proporcione para poder citarlo, ¿verdad? La parte actora, mediante escrito, subsana la prevención y a la vez da el nombre, ¿verdad?, de X persona, a quien pidió se admita como testigo en sustitución de X persona, ¿verdad? ¿Por qué? Por expresar que el testigo nominado a la demanda había cambiado de dirección y se desconocía su residencia actual, ¿verdad? En ese supuesto podemos decir que el juez puede decir, ¿verdad? En eso cambio de testigo, ¿verdad? Que puede decir el juez que previo a acceder a la sustitución del testigo solicitada por la parte demandante, previene manifestar los motivos por los cuales el testigo no podía comparecer cuando el juez lo requiere, ¿verdad? Obviamente, aunque esto se hace de manera oral, como le repito, en la audiencia y conforme al 109 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Pero se hace en la audiencia preliminar, pero si es la sustitución que se hace o si ya fue admitida en esa audiencia y estamos en la audiencia de sentencia, pues determinarlo ahí, ¿verdad? Para correr el traslado a las partes. Por eso, pues una vez subsanada la prevención, pues donde se le corre traslado, el juez manda a oír a la parte contraria, ¿verdad? Y la parte demandada, al contestar, manifiesta que de conformidad, ¿verdad? A esto, etapa procesal de ofrecer prueba como testimonio, pues, incluso pues, puede decir que ha fenecido. ¿Por qué? Por lo que establece el artículo 44 y 46 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que no procede solicitarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el artículo 44, inciso último, de la ley, siempre la Ley Procesal de Familia reconoce la excepción cuando un medio probatorio debe ser aportado después de la contestación de la demanda, si es un hecho sobreviviente o relacionado con los hechos que el demandado aduzca en la contestación. Y el hecho de impedimento de testigos no es nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las peticiones son las mismas y dado que no hubo una contestación, por lo que el legislador, pues, fue claro, puede decir, ¿verdad? Que respecto a ello, pues, y por eso, pues, se pide celebrar la audiencia con los testigos indicados en la demanda, ¿verdad? Pero habría que ver situaciones en las cuales, ¿por qué razón, verdad? Si son de peso, pues, para poder tener por cambiada ese testigo.
¿verdad? Para resolver, obviamente, en la audiencia de sentencia se procede a resolver el incidente, ¿verdad? Después de constatar la presencia de las partes, y el juez procede, pues, conforme al artículo 61 de la Ley Procesal de Familia, a resolver el incidente puesto por la parte actora en razón de sustituir al testigo. Para ello, pues, el autor ofrece como prueba, ¿verdad?, para establecer el justo impedimento de la incomparecencia del testigo, prueba testimonial que se proceda, pues, a juramentar a estos y pues luego, pues, de interrogar por el actor y la parte demandada, ¿va? El juez puede interrogar al juez y como acto seguido se le concede la palabra al apoderado. ¿Para qué? Para que el apoderado del demandado, en el caso que les estoy poniendo yo a ustedes, pues para verter, pues, su argumento sobre el incidente, y lo mismo que el apoderado de la parte demandada, ¿va? Entonces el juez de ahí, ¿verdad?, después de ese trámite, puede admitir como testigo a T en sustitución de X, o sea, por poner un ejemplo, pues, del testigo A, pues, en sustitución del testigo B, por haberse demostrado en justo impedimento alegado por la parte demandante, pues manifestando que no se ha violado ningún principio que impida el proceso, puesto que se ha garantizado a ambas que tengan conocimiento de la prueba que va a aportar dentro del proceso, ¿verdad? Un cambio solamente sin ninguna justificación, creo que no se pudiese hacer, pero si hay justificación por la cual se determina, sí, ¿verdad? El juez tiene la obligación de hacer, ¿verdad?, el análisis. ¿Por qué? Porque por el principio de la verdad real, ¿verdad?, que es lo que se busca en los procesos de familia, se debe de establecer, se debe permitir, ¿verdad?, ese cambio. Ahora bien, el justo impedimento antes de las audiencias. Algo importante en relación al justo impedimento es que cuando se tiene conocimiento de un impedimento para acudir a la audiencia y este es anterior a la de su realización, ¿verdad?, esto debe argumentarlo y probarlo antes de su celebración, ¿verdad? Esto porque así lo dispone el artículo 101 de la Ley Procesal de Familia, el cual expresa que antes de la audiencia las partes deben de probar su justo impedimento. ¿Para qué? Para no comparecer personalmente, en cuyo caso el juez señalará nueva fecha dentro de los 15 días siguientes. Eso debe establecerlo, porque la ley así lo dice en el 101. Sin embargo, en la práctica existen litigantes que pretenden hacer valer el justo impedimento después de la audiencia, cuando tienen conocimiento del impedimento de la clase, que fueran enfermedad, ausencia u otro motivo, ¿verdad?, con anterioridad a la fecha de la audiencia, lo cual les impedirá acudir a la misma. Y en este caso es improcedente su reclamación después de pasado el momento procesal para hacerlo, ¿verdad? Diferente acontece cuando el impedimento ocurre el día y antes de la hora de la audiencia, como sería el caso de que el abogado y su representado se trasladen en automóvil, como les dije antes, y en la carretera sufrieron un accidente. Y en este caso, válidamente pueden alegar posteriormente, ya que no podían, pues, decirlo con anterioridad, ¿va?, porque eso sucedió minutos antes de la audiencia, ¿va?, y obviamente deberá probarlo y de señalarse una nueva audiencia si se tratara de la preliminar. Este tipo de incidente únicamente puede presentarse como procesal, ¿verdad? Sobre la oposición de la admisión y recepción de prueba, porque eso, recordemos, eso lo establece el artículo 109 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? En materia de familia son admisibles todos los medios probatorios reconocidos en el proceso común, inclusive la prueba científica, así lo establece el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia. Puede acontecer que en el curso de las audiencias una de las partes se ponga a que sea admitida o recibida como prueba alguna de las ofrecidas por su contraparte. En este caso puede darse el momento de ordenación de prueba dentro de la audiencia preliminar, en la cual el juez admite o rechaza las pruebas ofrecidas. Y en este momento las partes pueden oponerse a que se admita algún tipo de prueba ofrecida por su contraparte, argumentando que es impertinente o innecesaria. A dicha solicitud debe dársele, pues, un trámite de incidente a efectos de que las partes, ¿verdad?, que han propuesto la prueba pueden defender su posición respecto a la prueba ofrecida. También puede suceder, ¿verdad?, que la audiencia de sentencia, una de las partes se oponga que sea recibida la prueba presentada por su contraparte, ¿verdad? Esto lo establece el artículo 109 de la Ley Procesal de Familia, como les he mencionado antes, y eso obviamente en la audiencia preliminar. El juez, con base a estos argumentos y la prueba aportada, podrá establecer su procedencia y su improcedencia de las causas para su admisión o denegación. Sobre esto debe citarse el caso
digamos que se presentó en la continuación de la audiencia de sentencia, pues el apoderado del demandado propuso un incidente que no se admitía el testimonio de un testigo, por ejemplo, a quien no compareció a la audiencia anterior y no obstante está citado legalmente, ¿verdad? El juez o jueza de familia, ¿verdad?, del incidente planteado con fundamento en el artículo 57 y siguiente de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, manda a oír a la parte contraria, ¿verdad? Y si esta no se ha escuchado, si en ese momento no se ha escuchado el por qué no compareció en su oportunidad el testigo a la respectiva audiencia, y si en determinado momento pues que le asistió un justo impedimento, pero le deja a criterio del juez para que lo resuelva. En la parte, el procurador obviamente se menciona, procurador o procuradora de familia, también se debe mencionar sobre eso, pues, y considera que la prueba testimonial es esencial en los juicios, ¿verdad? Porque pues ellos, el procurador, como le dije, generalmente nunca está verificando adherirse a una de las partes, pero sí para estar viendo el procedimiento, cómo se establece. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la figura del procurador? En ese caso, pues obviamente está como fiscalizador y está determinando, pues puede decir, pues que considera que la prueba testimonial es esencial en los juicios, ¿verdad? Ya que es a través de ella que se resuelve y se comprueban los hechos, y que dichos testigos pues comparecen al inicio de la audiencia, pero en esta oportunidad pues, se puede presentar y se considera que sea necesario tomarse su declaración. Imaginémonos que sea un único testigo en la cual la parte tenga, ¿verdad? Y no hay más, porque pues sí, han pasado, hay situaciones en las cuales las partes no tienen más testigos que solamente las que presentan, ¿verdad? Y si esa persona que tenía que presentar no puede porque se enfermó, porque se le enfermó su hijo, por las cuestiones que puedan suceder, ¿verdad? O sea, y el juez pues debe de determinar, ¿verdad?, si considera necesario, ¿verdad?, recibir la declaración del testigo que se presentó a la continuación de la audiencia, quien fue ofrecido en la demanda por la parte demandante, ¿verdad? Eso tomando en cuenta lo que dice el literal 7, no, perdón, el artículo 7, literal C, y 116 de la Ley Procesal de Familia, porque aquí hay que ver sobre esa oposición de la prueba, ¿verdad? Pero sí que pueden perfectamente oponerse, obviamente en audiencia. También puede haber oposición a la recepción de prueba anticipada. En caso de la prueba anticipada, la Ley Procesal de Familia señala que esta debe ser recibida cuando no puede efectuarse en audiencia o cuando la dilación en recibirla pueda provocar grave riesgo en el ejercicio del derecho, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Hay situaciones de riesgo, como por ejemplo violencia intrafamiliar, que hay un cierto temor, ¿verdad?, a partir de los hechos que hayan tenido, que recordemos que violencia intrafamiliar, bueno, el proceso de violencia intrafamiliar lo vamos a ver sustanciar cuando toque en su momento, pero para adelantarle a ustedes, ¿verdad?, pueden haber situaciones en las cuales, ¿verdad?, las partes, a partir de esa violencia ejercida por el agresor, ¿verdad?, no quiere llegar por el temor que pueda tenerle, ¿verdad?, o pueda irradiarle, pues, y que quede sin poder hablar, ¿verdad? Entonces, ese hecho también el juez puede establecerlo, tomando en cuenta que, obviamente, estudios psicológicos que determinan esa situación, ¿verdad? Pero eso obviamente para ver si pues puede provocar un grave riesgo en el ejercicio del derecho, ¿verdad? Ese requisito debe ser cumplido para los efectos de ser recibido de forma anticipada, ¿verdad? O sea, que se diga ese grave riesgo, ¿verdad?, que pueden haber para no tomársele el día de la audiencia de sentencia, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad?, en un juzgado de familia se presenta la parte actora solicitando que se reciba la declaración como prueba anticipada, ¿verdad?, y que solamente no se diga más nada, pero si se justifica, ¿verdad?, en el caso que el testigo tenía que salir del país antes de la fecha que se había señalado para la audiencia de sentencia, porque puede pasar eso, que imaginémonos que se presentó la audiencia, la demanda en noviembre del año pasado, ¿sí? No se puede prever, ¿verdad?, cuándo van a ser los señalamientos de audiencia, pero imaginémonos que el testigo tuvo una urgencia de salir del país, ya sea por cuestiones de trabajo, cuestiones de salud, ¿verdad? Y pues obviamente demuestra que ¿cómo que se llama? Los vuelos fueron tomados con anticipación, ¿verdad? Y eso pues obviamente
lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, el juez tiene que ver, ¿verdad? Si el testigo tenía que salir del país antes de la fecha que había señalado para la audiencia de sentencia, ¿verdad? El juez puede resolver y recibir la prueba anticipada y señalar la fecha para ello, ordenando citar para audiencia de recepción de prueba y el solicitante al testigo, pues, de forma anticipada. El procurador, obviamente, procurador o procuradora de familia adscrito al juzgado de familia y la parte demandada, obviamente tienen que estar esto, pues, ¿y para qué? Para que llegado ese día se presenten los citados y constaten la presencia de esto y se juramente el testigo, ¿verdad? Y se proceda a recibir su declaración. Esto, pues, en la audiencia de sentencia, el juez en primer lugar procede a anexar la prueba anticipada, ¿verdad? Porque eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, sobre todo, como les digo, en situaciones bien comprometedoras, ¿verdad? Que realmente se justifique el hecho que pueden hacer, ¿verdad? Como podemos observar, ¿verdad? En este caso, pues el demandante, pues, que alega que el testigo no podía comparecer, ¿verdad? Y se ordenó, se recibía el testimonio de dicho testigo, pues en forma anticipada, ¿verdad? Hay que analizarlo bien, ¿verdad? Pero podría ocurrir en el mismo caso que la parte demandada se pusiera a la recepción de prueba anticipada y entonces se le da trámite de incidente. La parte contraria por algo argumental que no sea recibida y ofrecer prueba testimonial y documental. ¿Para qué? Para establecer que no exista la urgencia de recepción. Hoy en día, como les repito, con los cambios, bueno, con la tecnología, ¿cómo se llama? Los recursos que tiene el órgano judicial, ¿verdad? Hace que pueda celebrarse siempre la audiencia. En estos casos puede celebrarse la audiencia y no necesariamente que las partes estén dentro del proceso. ¿Por qué? Porque pueden celebrarse las audiencias de manera virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Lo virtual lo establece, recordemos que esto entró con lo de la pandemia, cuando empezaban a celebrarse las audiencias de manera virtual a partir de lo que vivimos en el año 2020, ¿verdad? Y eso generó reformas al Código Procesal Civil y Mercantil, que generaron reformas con respecto a las que se incluyeron artículos como el 203A del Código Procesal Civil y Mercantil, donde determina la posibilidad que pueden presentarse, ¿cómo que se llama? Pueden presentarse como la prueba, pues, o sea, audiencias pues, que se puedan celebrar de manera virtual por A o B circunstancias, ¿sí? También podemos decir en el caso de, por ejemplo, pues, si los testigos no están aquí en el país, lo que quiero decir con esto, que si los testigos no están aquí en el país, los testigos si no, ¿cómo que se llama? No quieren estar, pues, cara a cara con su contraparte por A o B circunstancia, ¿verdad? Pueden hacerse por ese medio y obviamente el juez media, ¿verdad? Y está viéndolo y todo ahí, pero la parte está afuera, ¿verdad? Si es ese medio, ese temor que se pueda tener, ¿me explico? Entonces, o en todo caso, si los testigos están fuera del país y la separación ha sido fuera del país y se pretende escuchar testigos, ¿verdad? Entonces también eso implica este hecho, ¿sí? ¿Se logra comprender? O sea, lo que quiero decir que esto que la prueba anticipada no necesariamente tiene que establecerse para estos casos. ¿Se logra entender? ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar lo que les estoy comentando? Sí, se le escucha. Escucha. Ok. Bien, entonces en esos casos pues les podría decir que eso pues cambia ahora esto de la celebración de la audiencia y esto a partir de los cambios que ha tenido nuestra legislación, como les decía, y también pues incorporados pues como medios también de la prueba, ¿verdad? Entonces, también la exclusión de bienes propios de inventario de los bienes de la comunidad diferida también podría hacer, ¿verdad? Determinarse en esos casos. Recordemos que es necesario establecer que debe entenderse, ¿verdad?, como bienes propios y bienes de la comunidad, porque pues sobre esto también es necesario establecerlo. Esto a partir de lo que establece el artículo 74 y siguiente del Código de Familia, ¿verdad?,
que al respecto la exposición de motivos del Código de Familia ha expresado que dentro del régimen existen 3 patrimonios, ¿verdad? Que son separados, ¿verdad? El de comunidad, el del ¿cómo que se llama? O sea, en comunidades diferidas, o sea, tomando en cuenta que el patrimonio está el del marido, el de la mujer y el de la comunidad, ¿verdad? O sea, 3 patrimonios que pueden establecerse. Bienes propios de cada uno, bienes propios del parte del marido, bienes propios de la mujer, ¿verdad? Y bienes propios de la comunidad que estuvieron dentro de ellas. A estos últimos se les denomina bienes propios y el artículo 63 de la Ley Procesal de Familia los enumera así, como también enumerada los bienes de comunidad diferida, ¿verdad? En este incidente puede acontecer cuando, a efecto de disolver la comunidad, se ha procedido a la formación del inventario de los bienes de la comunidad diferida y en dicho inventario se incluye algún bien propio de los comprendidos en el artículo 63 del Código de Familia. Y en este caso, para que pueda ser excluido dicho bien del inventario, se debe dar trámite a un incidente según lo expresado en el artículo 133, ¿verdad? Inciso último de la Ley Procesal de Familia, donde se menciona que no se excluirán el inventario de los bienes propios de los cónyuges y en caso de incluirlos podrán ser excluidos mediante incidente, ¿verdad? ¿Sí? Ejemplo, podemos decir en un juicio donde, me invento, ¿verdad? Un juicio donde la demandante es María contra Pedro y por disolución de la comunidad se incluye en el inventario una casa que adquirió Pedro en donación de parte de una familiar y durante la vigencia del régimen patrimonial, en atención a que los bienes adquiridos a título gratuito forman parte de los bienes propios de los cónyuges y por ello, en consecuencia, Pedro solicita que se abra el incidente. ¿Para qué? Para poder establecer que se trata de un bien propio y que por lo tanto se excluye de dicho inventario, ¿verdad? Eso del inventario que establece, pues obviamente él se podría amparar conforme al artículo 63, ordinal segundo del Código de Familia y 133, inciso último de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Eso para hablar, pues, en la fase cognitiva. Les repito, la fase cognitiva es a partir desde la iniciación, desde la presentación de la demanda hasta el dictado del fallo y con su sentencia, ¿verdad? Con su motivación, ¿verdad? Entonces, en la fase ejecutiva, que ya después de que ya esté firme esa sentencia, ¿verdad? Se pueden hacer ejecuciones de suma líquida, ¿sí? Tiene lugar cuando la parte ha sido condenada en la sentencia definitiva al pago de una cantidad líquida, que no se determina la cantidad de dinero que debe pagar. ¿Cuáles podrían ser estos? Por ejemplo, que se le haya dicho que se le condena a la señora o al señor, ¿verdad? Al pagar alimentos con la entrega de, por ejemplo, frijoles en especie, ¿verdad? Entrega en especie de la cuota alimenticia, de frijoles, arroz, leche, por decir el caso, en ese supuesto, ¿verdad? Entonces, en este caso, se podría determinar que está indeterminado, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque, o sea, no se puede determinar la cantidad de dinero que se va a pagar, ¿verdad? Pero sí se estableció que en especie y cuánto, ¿verdad? Y no se encuentra de acuerdo a la planilla de liquidación que ha sido presentada, donde se determina, ¿verdad? Todos esos hechos, ¿verdad? Por la parte a cuyo favor se pronunció, y se confiere un plazo de 3 días para que se manifieste sobre ello y a fin de establecer la cantidad determinada, ¿va? Y justa a pagar. Esto se decide por medio de un incidente, esto conforme al artículo 173, ¿verdad? Inciso tercero de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Cuando estoy hablando de esto es para determinar, ¿verdad? Cuánto es el monto si solo se estableció la cuota alimenticia en especie. Repito, esto en especie es para gente que realmente, ¿verdad? Se trabaja para, como por ejemplo, como agricultor y que ellos no tienen un ingreso, digamos, firme y que solo puede aportar granos básicos para sus hijos, como por ejemplo frijoles, arroz, ¿verdad? Etcétera. Y sobre eso, pues, obviamente, pues, para determinarlo en un supuesto que se estaba estableciendo, por ejemplo, que diga en ese incidente que notaba, la parte demandante diga, pues, notaba, o la parte a quien fue beneficiada, pues, favorecida con la cuota alimenticia, es decir, que se daba 2 libras de frijoles, 2 libras de arroz, una bolsa de leche que está valorada en $50, por decir el caso, y que lo daba generalmente cada fin de mes, ¿verdad?
que era a partir de eso, pues la suma que se debe, el señor no lo daba, etcétera, etcétera. Entonces ya pasa de ser ilíquida la ejecución, pasa a ser líquida, es decir, ya se determina el monto en lo cual se adeuda. ¿Sí me explico? Entonces, eso se podría determinar para este caso. También para la objeción de cuentas rendidas por tutor. Cuando estamos hablando de la objeción de cuentas rendidas por el tutor, es de cuando el tutor de una persona, ¿verdad?, que no ha alcanzado la mayoría de edad o con discapacidad que rinde, porque la tutela se da para personas, para adolescentes, para niñas, niños o adolescentes, o sea, personas que no han alcanzado la mayoría de edad a favor de ellos, ¿verdad? Se les nombra un tutor, o personas que tienen discapacidad, sea mental, etcétera, ¿verdad? Entonces el tutor está nombrado para este tipo de personas, y el tutor, pues obviamente rinde cuentas de la administración de los bienes del pupilo. En el caso establecido en el artículo 187 de la Ley Procesal de Familia, y dichas cuentas incluso también pueden ser objetadas, ¿verdad?, por cualquiera de las partes o por el procurador de familia. El juez resuelve sobre las objeciones conjuntas mediante el incidente, ¿verdad? O sea, lo que estoy hablando en eso de objeción de cuentas rendidas por tutor, estamos hablando fuera de la fase cognitiva y en la fase de ejecución. ¿Por qué? Porque el tutor tiene la obligación de rendir esas cuentas, ¿verdad? Para el caso de la falsedad de documento o falsedad civil, ¿verdad?, que les he mencionado anteriormente, ¿verdad?, y que también las pueden plantear, sea en la fase cognitiva o sea en la fase ejecutiva. El diccionario jurídico de Osorio menciona que la falsedad es la falta de verdad o autenticidad, falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas. En ese sentido forense, ¿verdad?, cualquiera de las mutaciones u ocultaciones de la verdad, sea de las castigadas como delitos, sea de las que causan nulidad de los actos según la ley civil, ¿verdad? En el orden civil, la falsedad de un documento anula el consentimiento e invalida el negocio que se refiere, ¿verdad? Entonces, con respecto a la falsedad civil o documental, esta puede presentarse como incidente procesal y postprocesal. Cuando digo incidente procesal, estamos hablando del trámite del proceso. Y cuando digo postprocesal, repito, es fuera de la fase cognitiva, es decir, ya el dictado de la sentencia y bajo las modalidades, ¿verdad? Por ejemplo, falsedad material, ¿verdad? Que recordemos que la falsedad material es el resultado de una falsedad o alteración en todo o en parte cometida sobre la escritura u otro documento presentado y que es susceptible de comprobación física mediante la prueba pericial u otra operación correspondiente. Recordemos que la falsedad material constituye un delito fuera de un incidente que se puede establecer en los procesos, y así se determina el artículo 283 del Código Penal, cuando menciona que el que hiciera documento público o auténtico, total o parcialmente falso, o alterar a uno verdadero, será sancionado con prisión, ¿verdad? Y esto creo que le da 3 o 6 años, ¿verdad?, para este caso. Para el caso de la falsedad ideológica, ¿verdad?, es la que resulta de la inserción de ideas falsas en un instrumento público o auténtico, es decir, mentiras escritas en el contenido o sustancia de un documento que no es falso en la realización externa, pero son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas. A diferencia de la falsedad material, ¿verdad?, en que lo cuestionado es la autenticidad del documento, ¿verdad?, en la falsedad ideológica, ¿verdad?, siempre la realización externa es real y el documento está confeccionado por quién y en la forma que pues, que es debido, ¿verdad? El artículo 284 del Código Penal incluso regula como delito la falsedad ideológica y ha expresado que el motivo del otorgamiento o formación del documento público auténtico insertar, ¿verdad?, o se hiciera insertar declaración falsa concerniente en un hecho con el documento que debiera aprobarse, será sancionado, y creo que también tiene el mismo término de 3 a 6 años, si no me equivoco. Como podemos ver, ¿verdad?, en este caso, pues, lo sancionado no es una simple mentira, sino una mentira escrita en ciertas condiciones que se pueden desprender en el texto con un documento exterior correcto y que genera obviamente una desfiguración de la verdad objetiva que puede pasar en esto, ¿no?, de un hecho que el documento deba, digamos, probar de modo que puede resultar perjuicio de otras personas, ¿verdad? Entonces, ahí sí se puede determinar, ¿verdad? Entonces, recordemos también que la falsedad del documento también puede ser hasta por incapacidades, como les decía yo a ustedes. ¿Por qué? Por la ausencia a las audiencias que quisieran justificar por las partes, ¿verdad?
lo conceptualizado, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Lo que he mencionado, ¿verdad? Se puede colegir que los aspectos que el juez tomará en consideración cuando se presente un incidente de falsedad, ya que éste deberá establecer la naturaleza de la falsedad en la que se presenta, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta eso. Los documentos pueden declararse como falsos, ¿verdad? Por ejemplo, los documentos pueden ser redarguidos, ¿verdad? De falsos cuando son documentos públicos, auténticos y privados, ¿verdad? Porque pueden hacerse de esa forma. Recordemos que los públicos son los emanados por instituciones del Estado, como por ejemplo el registro del Estado familiar, de RNPN, ¿sí? Registro público de vehículo automotor, etcétera, que tienen esos, que dan emisión de documentos, ¿verdad? Como documentos públicos, ¿verdad? Entonces, también los auténticos que pueden ser, ¿verdad? A partir de hecho de que sean vía notarial, se autentica un documento privado, ¿verdad? Que de las firmas de las partes, como por ejemplo una compraventa de un vehículo automotor, ¿verdad? En la cual el documento se hizo privado, pero posteriormente se le autentica la firma de las partes y ahí pueden ser que se haya alterado ese documento del notario, ¿verdad? Etcétera. Entonces, según pues obviamente el artículo 287, ¿verdad? Bueno, el que mencionaba del penal, pues, son susceptibles de redarguidos de falsos instrumentos públicos o privados, pero cuanto a estos últimos es necesario señalar que no se refiere a cualquier clase de documentos privados, sino en todo caso que el documento privado sea reconocido debido a las razones, ¿verdad?, que se expresen, ¿verdad? En esta, de lo que se da la impresión que sobre la clase del documento puedan ser impugnados, pues de esa forma. No se habla de documentos auténticos, sin embargo, esto debe de haber un vacío legal en el cual subsane, ¿verdad? En el que expresa, pues obviamente que ser impugnados de falsos documentos, de los documentos auténticos que pueden establecerse, ¿verdad? A estos documentos, pues obviamente hay que, digamos, mencionar que los acompañan dos importantes presunciones. Una puede ser la de la autenticidad, por ser obra de un funcionario de quien la ley deposita fe pública, y de la verdad por la sinceridad de su origen, ¿verdad? Y la fidelidad de la custodia, ¿verdad? Esto último que menciono es principalmente aplicable, ¿verdad?, a los documentos públicos o auténticos, ya que estos son extendidos por funcionarios a los que la ley le ha conferido dicha presunción. Más sin embargo, en cuanto a los documentos privados, ¿verdad?, reconocidos debido a su reconocimiento, ¿verdad?, se hace ante funcionarios judiciales o ante notarios, según lo que se determina el artículo 1573 del Código Civil, ¿verdad? Esto pues obviamente en relación con el 52 de la ley de notariado, y que a esta pues la ley le confiere el valor de escritura pública y debido a ello se contiene en sí mismo un valor probatorio, o sea, es decir, documentos privados que incluso se protocolizan, ¿verdad? En cuanto al valor probatorio en mención, pueden tomarse en cuanto a que el artículo 1, inciso segundo y tercero de la ley de notariado establece que la fe pública concedida al notario es de plena respecto a los hechos, ¿verdad?, que en las actuaciones notariales personales ejecuta con prueba, ¿verdad?, los actos, contratos, incluso declaraciones que autoriza. Esta fe será también en plena, tocando a haber sido otorgados en la forma, lugar y día y hora en que ese instrumento se exprese, ¿verdad? La fuerza probatoria, debo decirlo, ¿verdad?, será regulada en las leyes respectivas, ¿verdad?, en cuanto a las presunciones de autenticidad de la verdad y el valor que les confiera a los documentos, ¿verdad? Pero para identificar las presunciones que pueden tomarse como referencia, ¿verdad? Esto pues obviamente, ¿verdad?, que las escrituras hacen plena prueba, ¿verdad?, y que los documentos reconocidos tienen el valor de escritura pública, ¿verdad? Y de esos artículos incluso se desprende, ¿verdad?, que los documentos de mención tienen incluso fuerza, ¿verdad?, probatoria por sí mismos. Debemos de tomar en cuenta debido a las presunciones que incluso se señalan, ¿verdad? El derecho procesal de familia, debo decirlo, si bien es cierto, no cabe hacer la clasificación de plena y semiplena prueba, ¿verdad?, pero en estos casos se emplea el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica, que es lo que establece el artículo 56 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Pero esto es sin perjuicio de la solemnidad instrumental que la ley establece para la existencia o validez, recordemos de eso, de ciertos actos o contratos que pueden establecerse, ¿sí?
Entonces, por ahí pueden ir la situación a cada uno de los casos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se logra comprender? ¿Se logra comprender? Sí, Ok, bueno, insisto, la otra semana vamos a hacer el laboratorio, ¿verdad? Por favor, estén asistiendo a clases. Les repito, porque son pocas personas las que veo que asisten. Esto también puede generar problemas para ustedes, ¿verdad? Bien. Si no hay preguntas, pues nos vemos en la próxima semana, el lunes, y continuamos con la clase, ¿sí? feliz día, licenciado. Ok, feliz día. Feliz día, licenciado. Feliz día.